Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les trata la noche? Ya que te viene la canción. ¿Cómo que están mal? ¿Están preparados para la clase del día de hoy? Porque me acordé de ella. ¿Cómo se van encontrando? ¿Tal esos ánimos para el día de hoy? Cuéntenme. Me seco las lágrimas, dicen. Ya, a ver. Muy bien. El día de hoy vamos a seguir resolviendo unos ejercicios, pero antes vamos a hablar de algo un poquito importante, que sería hablar un poco de las reglas del redondeo. Creo que es un tema un poco importante hablar antes de seguir con estos ejercicios en los cuales, como se pueden dar cuenta, aquí hay un ejercicio de conversión. Entonces tenemos que hablar un poquito antes a mí, en mi gusto, sería hablar un poco más de las cifras significativas y las respectivas reglas de redondeo. Entonces, para hablar, las primeras reglas de redondeo son que si nosotros tenemos una cifra a eliminarse, ¿a qué me refiero con una cifra a eliminarse? Por ejemplo, digamos aquí yo tengo el número 3.0236 y 7. Digamos que yo quiero que el resultado solo esté expresado en tres decimales, es decir, que si yo quiero que el resultado esté expresado en tres decimales, solo va a quedar hasta aquí el número, ¿verdad? Hasta aquí en teoría es lo que yo quiero dejar expresado. Pero entonces, la regla, ¿qué es lo que me dice? Si la cifra a eliminarse, ¿cuál es la cifra a eliminarse? Es la que se encuentra justamente al ladito de donde ya encerramos los números, que es decir, es esta. Esta es la cifra a eliminarse, por ejemplo, cifra punto eliminarse, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la cifra retenida? Pues simplemente es la cifra que dejamos acá a un ladito encerrada, que esta es la cifra que se retiene. Entonces, esta primera regla de redondeo, ¿qué es lo que nos dice? Que esta es la más común, la que más conocemos, es que si la cifra retenida va a aumentar en uno, solo si la cifra que vamos a eliminar es mayor que 5. En este caso, es fácil observar por ejemplo, que el 6 es mayor que 5. Entonces, esto significa que el 3 va a tener que aumentar en uno. Entonces, aquí la cifra retenida aumenta en uno, ¿verdad? Aquí va, aumenta en uno, ¿verdad? Entonces, en este caso, ahora que nosotros tenemos el 3. Voy a mover esto un poco más acá. 3.02367, ahora ya no va a ser ese número, sino que como lo que hicimos en tres decimales, la respuesta ahora va a ser 3.024, ¿verdad? Porque la cifra retenida aumentó en uno. Esta es la primera regla de redondeo. Ahora vamos con otro. ¿Qué nos dice? Si la cifra a eliminarse es menor a 5, la cifra retenida no va a variar. ¿A qué se refiere con esto? Pues otra vez hacemos un ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio es 6.832, por ejemplo. Digamos que este es el ejercicio que quiero redondear. Y en el examen, o en la lección, en prueba de salida, etc., me dicen que yo quiero que sí o sí mi respuesta solo esté en dos decimales. Entonces, si yo quiero que esté en dos decimales, de aquí a acá están mis dos decimales, ¿verdad? Estos serían los dos decimales. Entonces, solo encierro mi número en dos decimales. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me falta hacer? Pues simplemente tengo que identificar cuál es mi cifra que se retiene, que es esta, aquí la cifra retenida, y por consiguiente la cifra que se encuentra a un lado, que va a tener que ser, a ver, me dicen en el chat. Ajá, la cifra eliminada. Esta es la cifra que vamos a eliminar. Entonces, la cifra a eliminarse. Ahora, ¿qué nos dice la regla? Si la cifra a eliminarse es menor que 5, la cifra que nosotros retenemos, que en este caso es el 3, no va a tener que aumentar. En este caso, nosotros podemos observar fácilmente que el 5 es mayor que 3, entonces no va a variar la cifra retenida.
¿verdad? Entonces, en este caso, aquí notamos que no va a cambiar la cifra retenida. Entonces, nuestro resultado solo va a quedar expresado como un 6.83, porque la cifra retenida no cambia. Ahora vamos con la siguiente regla de redondeo. ¿Qué nos dice la siguiente regla de redondeo? Nos dice que si la cifra a eliminarse, ojo, es igual a 5, seguida únicamente de ceros o sin ceros, la cifra retenida no varía. Solo si la cifra a eliminarse es par o un número cero, no va a variar. Pero si la cifra es un número impar, la cifra retenida va a aumentar en 1. ¿A qué se refiere esto? Pues nos está dando en teoría en dos casos. Por ejemplo, ¿cuáles son estos dos casos? Que si yo tengo, por ejemplo, el número, a ver, un ejemplo, el 3.005, este es un caso. Y ahora, por ejemplo, tengo el número 3.235. Estos van a ser nuestros ejemplos. Por ejemplo, y aquí sigue, por ejemplo, un 0 y acá otro 0. ¿Qué nos dice esta regla de redondeo? Nos dice que si nosotros queremos aplicar las reglas de redondeo respectivas, tenemos que, otra vez, por ejemplo, supongamos que nos dicen que esto está en 3 decimales, este caso de acá. Así que quiero que quede en 3 decimales. Bueno, no es que quiero que esté en 2 decimales. Entonces quedaría el 3.00, ¿verdad? Este va a ser nuestro primer caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El número que se encuentra a la derecha, ¿cuál es? Es el número 5, ¿verdad? Para este primer caso. En este primer caso, la cifra retenida, bueno, la cifra que vamos a eliminar, es el número 5, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando el número que está al lado de la cifra a eliminarse, que en este caso es justamente un 0, ¿qué va a pasar con este número 0? No va a variar para este caso, no varía. Es decir, no va a aumentar, se va a mantener el resultado simplemente como un 3.00 para este primer caso. Va a ser 3.00 debido a que la cifra que se retiene es el número par o 0. El 0 igual es un par, así que igual es por si acaso que algunos textos guía suelen poner que la cifra a eliminarse es el 0 o un número par. Ahora vamos con el siguiente caso. Yo también digamos que quiero mi resultado solamente en 2 decimales. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Otra vez el número que se encuentra a la derecha, ¿qué es? El número 5, ¿verdad? Y el número que se encuentra a su izquierda, que simplemente es la cifra que se retiene, ¿qué va a ser en este caso? Esta es impar, ¿verdad? Entonces, al momento de ser una cifra impar, ¿qué va a implicar esto? En este caso, esto va a implicar que la cifra retenida, por ejemplo, la cifra retenida, aumenta en 1. Entonces, para este caso, el resultado ya no va a ser 3.23, sino que va a ser 3.24. En este caso va a ser nuestro resultado. Vamos con la última regla de redondeo. Bueno, aquí está la que le estaba hablando, que es la misma, que si el número que se encuentra es par o impar, tiene que aumentar en 1, ¿verdad? Esto porque les doy, más que nada porque los ejercicios que tengo aquí a continuación, es muy importante que, por ejemplo, ya sepamos las reglas de redondeo. Por ejemplo, en este ejercicio, sí o sí tenemos que aplicar reglas de redondeo o al menos saber las reglas de cifras significativas.
Y ahora vamos a hablar de eso, de qué son las cifras significativas. La regla 3 debería ser cifras retenidas. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuáles son las reglas de las cifras significativas, sus operaciones y cómo es que se las maneja. Pero también vamos a hacer algunos ejemplos para más que nada para hacer estos ejercicios. Por ejemplo, vamos a redondear los siguientes números. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejercicio para ver si entendimos bien las reglas de redondeo. Entonces, en este primer ejercicio, ¿qué nos dice? Nos dice que redondeemos 1.2357 kilogramos en 3 decimales. Entonces vamos a anotar aquí, es 1.2357 kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a identificar, nos dicen que es en 3 decimales. Entonces encerramos el número y solo sería 1235. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Va a aumentar o no va a aumentar? Sí, aumenta, profe. En efecto, la cifra va a aumentar. ¿Y por qué aumenta? Porque la cifra a eliminarse es mayor que 5, ¿verdad? 7 es mayor que 5. Entonces, nuestra respuesta, ¿cuánto va a ser? Me dicen en el chat. Ajá. 1.2336. Y no se olviden las unidades, que eso es algo importante. Esto está medido en kilogramos. Entonces ahí reportamos nuestra respectiva medición. Vamos con otro ejercicio. ¿Qué nos dice? Redondear la medición 2.087 metros en 2 decimales, ¿verdad? Entonces, otra vez vamos a cortar nuestro número. Aquí están los 2 decimales, ¿verdad? Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aumenta? ¿No aumenta? En efecto, la cifra va a aumentar, correcto. Entonces, en este caso, voy a hacer esto. Y otra vez se cumple lo mismo, únicamente, que el 7 es mayor que 5. La cifra eliminada es mayor, entonces nuestro resultado sería 2.09 metros. Muy bien, vamos bien, muchachos. Vamos con otro ejercicio, ahorita lo pego aquí. Ya, a ver si están atentos. ¿Qué nos dice? Tenemos esta respectiva medición, que es 3.813 kilómetros. Y nos dice que la tenemos que redondear justamente en 2 decimales, ¿verdad? Entonces, otra vez la misma pregunta, ¿va a aumentar? ¿No va a aumentar? ¿Y por qué? En este caso. Y el por qué también, por favor. Se mantiene igual porque el 3 es menor que 5, entonces no varía, ¿verdad? Correcto. Entonces nuestra medición solo va a quedar como 3.81 kilómetros, ¿correcto? Ya, muy bien. Vamos bien. Ya. Entonces vamos con lo siguiente. ¿Qué nos dice esto? Tenemos que redondear 8.005 gramos. ¿En cuánto? En 2 decimales, ¿verdad? Entonces,
Tengo que redondearlo de esta forma, ¿verdad? Y ahora aquí, ¿qué regla tenemos que aplicar para este redondeo? ¿Qué pasaba cuando la cifra es igual a 5? En este caso aquí, esta es igual a 5, ¿verdad? Aquí, ¿qué pasa? 5 es igual a 5. Ujú. Si la retenida es impar, aumenta, y si es par, no aumenta, correcto. En este caso, este es un 0. La cifra retenida, aquí igual la anoto por si acaso, la cifra retenida es 0, entonces no varía, ¿verdad? Correcto. Entonces aquí es 8.00 gramos, ¿correcto? Y aquí igual por si acaso, seguido de un 5. A ver, Brittany, la regla que nos dice, por ejemplo, en este caso tenemos el 8.005 gramos, ¿verdad? Esta regla, ¿qué es lo que nos dice? Que al momento de que tu cifra eliminarse es el número 5, como es en este caso, tienes que fijarte qué número es la cifra retenida. Si la cifra retenida es un número par, eso incluye al 0, la cifra no va a variar, es decir, se va a mantener igual. En este caso, como es 8.005, ahora va a mantenerse solo como 8.00 gramos. Pero, ¿qué pasaría si ahora fuera 8.0115? Ahora la cifra, como te das cuenta, es el 1, la cifra que se va a retener. Esa es impar. Entonces, al momento de ser impar, va a tener que aumentar en 1. Por ejemplo, ahorita te voy a poner un ejemplo con ese caso. Aquí. Nos dicen este siguiente valor. Tenemos 1.035 segundos, ¿verdad? Y nos dicen que lo tenemos que redondear en dos decimales, ¿correcto? Entonces, solo encierro a los dos decimales. Ahora, en este caso vuelve a pasar lo mismo que lo anterior, que el número es 5, ¿verdad? La cifra que vamos a eliminar es el número 5. Entonces, ¿qué va a pasar a continuación? Como es la cifra retenida, ¿qué es, muchachos? ¿Es un impar o es un par? ¿Qué es? ¿Impar o par? Correcto, es un número impar. El 3 es un número impar. Entonces, como es un número impar, aquí tacho el par, ¿qué tiene que pasar al momento de ser un impar? ¿Aumenta o no aumenta? Correcto, aumenta en 1. ¿Ahí se entendió mejor, Brittany? ¿Qué es lo que dice esta regla? Ujú. Ahí con ejercicios es que uno más entiende, ¿verdad? Entonces, aquí el resultado finalmente, ¿cuál es, muchachos? ¿Cuál es? Ujú. Correcto, sería 1.04 segundos. Debido a que la cifra que está a un lado es un número impar. Entonces, eso es más que nada las reglas de redondeo, las que se tienen que aprender. Entonces, muchachos, esto es lo primero más o menos importante que les quería hablar para pasar a los temas de otra vez de conversión de unidades, más que nada. Igual por ahí tengo un ejercicio otra vez un ejercicio como lo que hicimos en la anterior clase, que era de el principio de homogeneidad. Y si quieren podemos ir resolviendo ese ejercicio para que se acuerden cuál era el principio de homogeneidad. Ustedes me dicen. O si no lo dejamos para el último para repasar. Entonces los leo en el chat.
Si quieren hacer uno de los ejercicios que tengo acá preparados, por ejemplo, que son ejercicios basados en la anterior clase, o si quieren que se los dejemos para el último. A ver. Para el último, ¿qué más dice el resto? Ya, último nomás. Bueno, entonces vamos a seguir con esto de las incertidumbres y las cifras significativas. Pues, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que, por ejemplo, aquí poniendo un ejemplo, es cuando nosotros medimos algo en una regla. No sé si les ha pasado que cuando ustedes tratan de medir algo en una regla, por ejemplo, aquí son 2 centímetros. Aquí justo esa línea de la mitad y acá son 3 centímetros. Y ustedes justamente, aquí 1, 2, 3, 4, quieren hacer una medición, justamente les llegan a este huequito de la regla. ¿Les ha pasado alguna vez que hacen una medición en una regla y justamente no está tocando una de estas líneas, sino que está justo en medio de las líneas? ¿Alguna vez les ha pasado esto al momento de medir? Y ahora, sí les ha pasado, ¿verdad? Ujú. Entonces aquí yo les pregunto, y no se dejen guiar por sus compañeros, ¿ustedes qué medición dirían que habría aquí? Sin contar, por ejemplo, que aquí hay algún decimal. O sea, ¿qué medición dirían ustedes? Aquí acuérdense que aquí sería 2.5 centímetros. Entonces, para ustedes, ¿cuánto valdría esto? 2.65 dice alguien, 2.7, 2.75, 2.8, mejor que sobra que falte. Otros dicen 2.75. Igual, acuérdense que les dije que no tomen en cuenta que está justo en la mitad. A lo que me refiero es que digan si para ustedes está aquí en 2.7 o si está acá en 2.8 la medición. Como estoy viendo, alguien ahí en el chat. Bueno, como se dan cuenta, para cada persona la medición varía, puede estar entre 2.7 o entre 2.8. Justo como aquí dijo su compañero Ariel Lara, ambas mediciones son correctas, ambas están dentro de lo correcto. Y aquí es que hablamos de las incertidumbres y las cifras significativas. Como se dan cuenta, las mediciones que todos ustedes pueden reportar pueden estar entre 2.7 centímetros, 2.8 centímetros, 2.7 otra vez, para otra persona también puede estar 2.7 y para otra persona también está en 2.8 centímetros. ¿Esto a qué se refiere? Aquí, ¿qué es en lo que todos coinciden? Es en el número 2, ¿verdad? Justo en este número 2 todos coinciden. Nadie va a decir que es un 3, un 4, un 6, un 9, un 1, ¿verdad? Todos coinciden que ese número es el 2. Esto se conoce como cifra exacta. Y ahora, si esa es la cifra exacta, los otros valores, ¿cómo tendrían que llamarse? Por ejemplo, el 7, el 8, ¿cómo tendrían que llamarse? No, no significativa, sino ustedes cuando no saben que es ni lo uno ni lo otro, ¿ustedes qué empiezan a hacer? Inexacta, dudosa, correcto. Aunque no lo parezca, es eso, una cifra inexacta o dudosa. Cifra dudosa. Entonces, si se dan cuenta, justamente esta cifra dudosa está en un margen, ¿verdad? Está entre el margen de 0.1 centímetros, ¿verdad? Pero
hay personas que o lo suman o lo restan, ¿verdad? Puede ser un más, menos 0.1 centímetros, ¿verdad? Hay personas que dicen que están en el 2.7, otras que están en el 2.8. O sea, o le suman o le restan justamente esta cifra dudosa. Esto es lo que nosotros conocemos como incertidumbre de una medición. Esta es la incertidumbre. ¿Y qué nos sirve tener esta incertidumbre? Que nos ayuda a saber el promedio de dónde va a estar la cifra correcta. Por ejemplo, alguien dijo que podía ser 2.75. También está correcto, porque está dentro del margen de la incertidumbre. Entonces, estas mediciones nosotros las podemos reportar de esta forma. Como por ejemplo aquí pueden observar que yo tengo que una medición se puede expresar de esta forma. Como x más o menos delta x. ¿Esto qué significa? El x, ¿qué va a ser? El x es simplemente los 2 centímetros, que es la cifra exacta. Ajá. Si está dentro del margen, la respuesta está correcta, las mediciones son correctas. Otra cosa es que nosotros midamos un 3. Si nosotros decimos que justo esa medición es 3, no es correcto, pues, porque no está dentro del margen de la incertidumbre. Entonces, aquí, ¿cómo se reportan este tipo de mediciones? Como x es igual a x más menos delta x. Aquí sería x más menos delta x. Entonces, si nosotros queremos reportar esta medición, ¿cómo sería? El x ya sé que es la cifra exacta, ¿verdad? Que sería el 2. Y el delta x, simplemente esta variación, esta incertidumbre, son los 0.1 centímetros, ¿verdad? Entonces, toda esta medición yo la puedo reportar de esta forma, con su respectiva incertidumbre y cifra significativa. Ahora, ¿de qué me sirve saber esto? ¿De qué me sirve? Me sirve otra vez, como les iba hablando, para los temas de reportar resultados. Porque en el pre por lo general les van a decir que reporten algo en ciertas decimales, pero tienen que aprender a usar las reglas de cifras significativas y las reglas de redondeo para que esa respuesta esté en el margen correcto de respuesta. Porque si no me equivoco, en el pre, incluso en semestre, las respuestas tienen un cierto margen de error, como por ejemplo aquí, como este margen de incertidumbre. Hay personas que pueden decir, no, a mí me dio 5.11, y otro chico dijo, no, yo puse 5.08 en una respuesta, y otro dijo 5.2. Estas respuestas están en un margen correcto. Otra cosa es que otra persona diga, no, yo puse 480. Esto ya no está en el margen de respuesta correcto. Entonces, por eso, para evitar que nosotros no estemos dentro del margen de las respuestas correctas, para que nosotros estemos dentro de ese margen, nosotros aprendemos sobre las reglas de redondeo y las reglas de incertidumbre y las cifras significativas. Entonces, ahora vamos a aprender sobre las reglas para que nosotros contemos qué cifras son significativas, es decir, qué reglas son importantes o me brindan información en una medición. Por ejemplo, aquí la medición sería es 2.0 más menos 0.1. Bueno, así sería la forma correcta de reportar este resultado. 2.0 más menos 0.1. Entonces, ahora si nosotros queremos contar los números de cifras significativas, ¿qué hacemos? Por ejemplo, la primera regla para el conteo de cifras significativas, ¿qué nos dice? Que los ceros que se encuentran a la izquierda, los cuales solo sirven para ubicar el punto decimal, no cuentan como cifras significativas. ¿Eso a qué se refiere? Por ejemplo, que alguien me reporte la siguiente medición: 0.0035 metros. ¿Qué nos dice esta regla? Que los ceros que se encuentran a la izquierda de la medición, es decir, de estos números, no son significativos. Es decir, estos de acá no son significativos.
Entonces, ¿cuántos números realmente ahora solo me quedan en la medición? Es decir, que son números importantes, que me están aportando información sobre la medición. ¿Cuántas cifras, cuántos números hay ahí? Es decir, esto es un número, ¿verdad? ¿Cuántos números son? El 35 por cuántos números está formado. ¿Alguien me dice en el chat? 2, 2, 2, 12. Ajá. Está contado por 2. Es decir que el número de cifras significativas va a ser, como ya están diciendo en el chat, son 2.cs. Estos son el número de las cifras significativas que va a tener esa medición. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo podría ser el siguiente. 0.0134. En este caso, ¿cuántas cifras significativas va a tener la medición? Ajá, correcto. Este va a ser el número de cifras significativas. 3 cifras significativas. Los ceros que están a la izquierda no cuentan como significativos. Entonces, 3 CS. Ahora, la siguiente regla de cifras significativas, ¿qué me dicen? Me dice que las potencias de 10 no cuentan como cifras significativas. ¿Esto a qué se refiere? ¿Se acuerdan de la notación científica? Donde nosotros una medición la reportamos como la forma A.BC por 10 elevado a la n, ¿verdad? ¿Qué nos dice eso? Que esta potencia de 10 no es significativa. No es significativa. Es decir, que en la medición no me va a aportar ningún valor importante, ¿verdad? Entonces, un ejemplo sería el siguiente. Por ejemplo, 89.23 por 10 a la 4. Bueno, dejémoslo solo como 9.23. ¿Cuántas cifras significativas tendría este número? 3, 3, 3, correcto. Este de aquí también tiene 3 cifras significativas porque esta potencia de 10 no cuenta. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tenemos aquí? Pues tenemos 3 CS, ¿verdad? Entonces, si nosotros reportamos el resultado, va a estar con 3 cifras significativas. Ahora, otro ejemplo que vamos a combinarlo con la regla que aprendimos anteriormente. Ya, por ejemplo, una que dé en calculadora, digamos, 0.02 por 10 a la 5 metros. ¿Cuántas cifras significativas va a tener esta medición? Correcto. Solo va a haber una cifra significativa porque las potencias de 10 no cuentan. Entonces, en este resultado, nosotros vamos a reportar que tiene una sola cifra significativa. Entonces vamos con la siguiente regla. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta con respecto a las técnicas de redondeo y las técnicas de cifras significativas? Hasta ahí todo está claro. Bueno, cuando leo preguntas, supongo que hasta ahí todo está claro con respecto a las reglas de medición y las cifras significativas y técnicas de redondeo. Entonces, ahora vamos con otro. ¿Qué nos dicen? Los números que aparecen en fórmulas y que no son mediciones se consideran números exactos. Es decir, que se los puede considerar que tienen infinitos números de cifras significativas o que simplemente
no aportan ninguna información a la medición. Entonces, ¿a qué me refiero con que los números que aparecen en fórmulas no son, y que me dicen explícitamente que no es una medición, no es una cifra significativa? Por ejemplo, ¿se acuerdan de el área de un triángulo? ¿Cuál es la fórmula del área de un triángulo? A ver, ¿cuál es la fórmula del área de un triángulo? Ajá, base por altura sobre 2. Entonces, si la fórmula para el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿cuáles para ustedes podrían ser las posibles mediciones? Las únicas que en esta fórmula van a ser mediciones van a tener que ser explícitamente la base y la altura, ¿verdad? Estas dos van a ser mediciones. Pero el número 2, ¿qué creen que es ustedes? ¿Es una medición o es parte de una fórmula? Ujú. Es parte de una fórmula. Entonces, ¿esto qué significa? Al momento de ser parte de una fórmula no me va a aportar nada con respecto a las cifras significativas, ¿verdad? No va a molestar, o sea, no me va a brindar ninguna información con respecto a las mediciones que yo estoy haciendo. Ah, es una constante. Al ser una constante no va a aportar nada con respecto al resultado de esta operación. Y esto es muy importante, muchachos, porque hay ejercicios que he visto en exámenes pasados que se los puede resolver únicamente sabiéndose las reglas de cifras significativas. Ya mismo vamos a hacer un ejercicio de eso para que vean que muchas veces, sin usar calculadora, podemos hacer directamente un ejercicio solo porque no sabemos estas reglas. Entonces, en este caso, el 2 no me va a brindar ninguna información. Entonces, siempre que ustedes tengan, por ejemplo, una fórmula de algún volumen, por ejemplo, 4 tercios de pi r cuadrado por altura, ¿qué número para ustedes de aquí va a ser constante de esta fórmula? ¿Qué más? A ver, los leo. 4 tercios de pi r cuadrado de altura. Para ustedes, ¿qué es constante y qué no es constante? O sea, ¿qué es una medición y qué no es la medición? Pi es constante, 4 tercios de pi, 4 tercios de pi, correcto. Aquí lo que no me va a brindar ninguna información es 4 tercios de pi, porque como ya dijeron ustedes, esto es parte de una fórmula, es constante, entonces no aporta a las cifras significativas. Entonces ahí queda. Entonces, ¿qué nos dice? La última regla de cifras significativas. Cuando las mediciones son números enteros y terminan en ceros, los ceros pueden o no pueden ser significativos. ¿Esto qué se representa? Que por ejemplo yo tengo el número 5000. Aquí para ustedes, ¿cuántas cifras significativas tiene esta medición? Digamos, es 5000 metros. Uno dice que es 1, otros dicen que es 4, 4, 4, 4. Entonces déjenme decirles que aquí están ambos en lo correcto. ¿Por qué? Porque como las reglas les dice las mediciones que son números enteros, como es el 5000,
y en este caso están terminando justamente en el 0, estos ceros los podemos contar significativos, es decir, que esto puede ser, ambas pueden ser o no. Entonces aquí puede ser 4 cifras significativas, o también está decir que solo hay una cifra significativa, que es el 5. Ahora, por ejemplo, si tenemos la medición 39.820, ¿cuántas cifras significativas hay aquí para ustedes? 5 o 4, correcto. Aquí pueden haber 5 o 4 cifras significativas, porque siguen la regla de que los ceros pueden o no pueden ser significativos. Entonces, ahora vamos a aprender las reglas para operaciones con cifras significativas. Vamos a aprender cómo sumar, multiplicar y qué pasa cuando nosotros convertimos los resultados. Se puede decir que ese número tiene de 1 a 4 cifras significativas. Puede ser 1 o 2. ¿Por qué? Porque este 5000, tomándolo de ejemplo, ¿cómo también lo podemos escribir? ¿Alguien que se acuerde de la notación ¿cómo se llama? La notación de 5K. Pero eso, ¿cómo se traduce en notación científica? Alguien ya lo dijo. Esto es 5 por 10 a la 3, ¿verdad? Esto es 5 por 10 a la 3. Y como alguien también está diciendo, las bases de 10 no cuentan, entonces esto también lo puedo ver como una cifra significativa y solo cuenta el 5. Es por eso que se dice que cuando son números enteros y terminan en ceros, los ceros los podemos considerar significativos como no los podemos considerar significativos. Ahora, la última regla de las cifras significativas es que ¿qué pasa cuando los ceros están en medio de las mediciones? ¿A qué se refiere esta regla? Que si por ejemplo yo tengo la medición 3.8000003 metros, ¿cuántas cifras significativas hay en esta medición? Como dice la regla, los ceros se cuentan, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos hay? Correcto. En esta medición tenemos 7 cifras significativas, porque los ceros se cuentan y son parte de la medición. Hasta ahí vamos todo bien, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre las cifras significativas y las mediciones? Ya. Entonces, ahora sí vamos a volver a hablar sobre las operaciones, que era lo que les estaba diciendo. ¿Qué nos dice la primera regla? Que para sumar o restar mediciones que tienen cifras significativas, el resultado debe redondearse de acuerdo a la medición que tenga menor número de decimales. ¿Esto a qué se refiere? Vamos con un ejemplo. Digamos que tengo la medición 51.0321 centímetros y lo estoy sumando con 2.22 centímetros. Entonces,
¿Cuál es el número que tiene menor número de decimales? Ajá. Ajá, ajá, como ya dijeron, el 2.22 centímetros es el que tiene menor número de decimales. Entonces, si nosotros hacemos la respectiva suma entre estas dos mediciones, ¿cuánto nos quedaría? Ajá, si nosotros lo sumamos así tal cual, nos queda 53.25. Entonces, vamos a escribirlo aquí, me queda 53.2521, ¿verdad? Pero entonces aquí, ¿qué pasa? Mi resultado estuvo en dos decimales, o sea, el menor número de ciudades es 2, ¿verdad? Pero el resultado se lo tiene que expresar, como algún compañero me está diciendo por ahí por mensaje privado, que debe quedar con el resultado se tiene que expresar con el número de cifras significativas del número que tiene menos decimales. En este caso, como ustedes ya me dijeron, ¿cuál es el número que tiene menos decimales? Ah, verdad, es el 2.22, correcto. Y ahora, yo les pregunto, ¿cuántos números de cifras significativas tiene el 2.22? 2.22, ¿cuánto tiene? 3333, ¿verdad? Tiene tres cifras significativas el 2.22. Entonces mi resultado, si yo lo tengo que redondear, tiene que quedar en el mismo, la misma cantidad de decimales que el número que tiene menor decimales. En este caso es 2 decimales, ¿verdad? ¿Por qué, profe? Tiene tres cifras significativas porque la medición es 2.22. En este caso, esta medición, ajá. No, pues chicos, no es 54.3. Recuerden que el resultado se tiene que expresar con el número de decimales que tenga el número con menor decimales. En este caso, ¿cuál es el número más pequeño de decimales? El 2.22, ¿cuántos decimales tiene? 2, ¿verdad? Entonces mi resultado tiene que estar también en dos decimales. Entonces, ya, 53.25, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser 53.25? Porque mi resultado tiene que estar justamente en dos decimales. Y aquí el número que en teoría se va a eliminar, que es el 2, es menor que 5, entonces la regla de redondeo que se aplica es que no va a variar, ¿verdad? Entonces aquí mi resultado es 53.25 centímetros. Porque el resultado va a quedar en el menor número de decimales. Ahora, otro ejemplo. Digamos que tenemos la medición 0.01 y esto se está sumando con 3.2 y esto se está sumando con 1.53 y toda esta medición está en centímetros. ¿Cuál es el menor número de decimales? ¿Alguien me lo puede decir? El 3.2 es el que tiene menor decimales, ¿verdad? Pero lo que yo me refiero es que ¿cuántos son los decimales que tiene esta medición? Un decimal, ¿verdad? Entonces mi respuesta, ¿en cuántos decimales tiene que estar?
Con un solo decimal, correcto. Entonces ahora tomamos nuestras calculadoras, ¿verdad? ¿Y cuánto les da? Denme el resultado, pero, ajá, como dijo Ariel, el resultado tal cual, aún sin redondear. Eso me refiero. Da 4,74 centímetros, ¿verdad? Entonces, si yo quiero el resultado, ajá, 4,7 es el resultado. ¿Por qué? Porque aplicando reglas de cifras significativas, no va a variar, ¿verdad? Aquí el resultado es 4,7 y no nos olvidemos nunca de centímetros, de la unidad. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Que para multiplicar o dividir mediciones con cifras significativas, el resultado debe redondearse de acuerdo al término que tenga el menor número de cifras significativas. Es decir, que nuestro resultado va a tener que estar con el menor número de cifras significativas para una multiplicación o para una medición. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la operación 4,3 por 2,28 sobre 0,10, por ejemplo, y todo esto está en metros. ¿Cuál es el número que tiene menor número de cifras significativas? Menor número de cifras significativas. Allá, espérense. Y pongámosle aquí un 2,10 mejor. Ahí. Para que el resultado no vuele. Aquí 1. Esto era así. ¿Cuál es el número? Como están diciendo, es 4,3 el que tiene menor número de cifras significativas, ¿verdad? ¿Cuántas cifras significativas tiene el 4,3? Dos cifras significativas. Entonces, como esta operación es mixta, el resultado en cuántas cifras significativas lo tengo que dar. Correcto, el resultado tiene que estar en dos cifras significativas. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? El resultado de mi calculadora me dice que este resultado es 2,6200, por ahí. ¿Me confirman que les da el mismo resultado? Ya, ese es el mismo resultado que el... Entonces, nuestro resultado va a tener que redondearse en cuántas cifras significativas, en dos, ¿verdad? Quedamos. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a encerrar el número. Aquí hay dos cifras significativas, ¿verdad? Entonces, por reglas de redondeo, como ya algunos muchachos estaban diciendo, este 2 es menor que 5, ¿verdad? 2 es menor que 5, entonces se va a mantener, ¿verdad? La medición va a quedar como 2,6 metros, ¿correcto? Debido a que no se puede, la cifra no va a variar, ¿verdad? Esto es lo que nos dice esta regla. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Por ejemplo, me reportan lo siguiente en una medición. Me dicen que la base de un triángulo es, por ejemplo, 3,001 metros. Y me dicen que la altura también de este triángulo es de 84,3 metros. Ahora sí, como ya hablamos en antes, el área de un triángulo, ¿cuál es?
base por altura entre 2, ¿correcto? Entonces, si nosotros reemplazamos aquí, ¿qué nos quedaría? 3.001 metros multiplicando por 84.3 metros, ¿verdad? Y todo esto está sobre 2, ¿verdad? Entonces, el resultado en cuántas cifras significativas tiene que dar. Tres, 3, 3, correcto. ¿Por qué es el 3? Porque el 84.3 es el menor número de cifras significativas, correcto. Entonces, ahora sí, si ponemos todo esto en la calculadora, me confirman si les da el mismo resultado. ¿Qué les daría el resultado? 126.492, por ejemplo. Entonces, ¿y esto en qué estaría? En metros cuadrados. Entonces, mi resultado, ¿en cuántos números cifras significativas dijimos que iba a estar? El resultado tiene que estar en ¿cuántas? 13 S, correcto. Entonces, aquí voy y encierro mi número hasta donde tenga las 3 cifras significativas. Entonces, aquí, ¿cuál para ustedes sería la respuesta? A ver, los leo en el chat. Aplicando las reglas de medición. Correcto, correcto, correcto. Muy bien. Aquí el área que vamos a tener que reportar es de 126 metros al cuadrado, porque la cifra a eliminarse es menor que 4, ¿verdad? Es menor que 5, perdón. Y es el número 4, es menor que 5, entonces no va a variar. Ahora, la última regla, que es de las que les quería hablar, es que al convertir unidades hay que mantener su cantidad de cifras significativas. Es decir, que si yo convierto 3 kilómetros sobre hora, por ejemplo, las cifras significativas, ¿cuántas son? ¿Cuántas cifras significativas tiene esto? Digamos que esa es la medición, tal cual, es 3 kilómetros por hora. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 1, correcto, tiene una cifra significativa. Muy bien. Entonces, como aquí nos dice la regla, que nosotros si convertimos unidades, la regla en el resultado en cuántas cifras significativas tiene que estar. Correcto, no una cifra significativa. Entonces vamos haciendo la conversión. Si quiero expresarlo, digamos, en este caso, quiero llevarlo a metros sobre segundo. ¿Cuántos kilómetros son un metro? A ver si han estado estudiando, díganme. ¿Qué tal? ¿Se acuerdan? ¿Un kilómetro cuántos metros son? Correcto, 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces, yo me acuerdo de la respectiva medición. 1 kilómetro son 1000 metros, ¿verdad? Ahora, una hora, ¿saben cuántos segundos tiene? ¿O se les hace más fácil ir por los minutos? Correcto, eso, muy bien muchachos. Una hora tiene 3600 segundos. Muy bien, entonces ahora sí podemos ir simplificando kilómetro con kilómetro, hora con hora, ¿verdad? Y ya podemos expresar nuestro resultado. Entonces, si nosotros vamos ubicando todo en la calculadora, me confirman muchachos, el resultado, ¿cuánto les da?
Le sale un 0.8333, o sea, un 0.83 periódico. Ajá, correcto, ¿verdad? Entonces, ¿en qué habíamos quedado? La medición en cuántas cifras significativas la tenemos que dejar. En 1. Entonces, este resultado, ¿cómo tendría que estar expresado? ¿Cuál sería mi resultado? A ver, los leo, muchachos. ¿Cuál sería el resultado si tiene que estar en una sola cifra significativa? Correcto. 0.8. ¿Por qué? Lo primero que hay que darse cuenta es que el 3 es menor que el 5. Entonces, no se, la cifra retenida, que en este caso es el 8, no varía. ¿Y por qué? Algunos dicen que es 1, pero ¿por qué estaría mal, muchachos? ¿Se acuerdan que qué pasaba con los ceros a la izquierda del punto decimal? No son significativos, correcto, muchachos. Entonces, ¿el resultado en cuánto estaría? Ahora sí, les vuelvo a repetir. El resultado para ustedes, ¿en qué estaría? Sería 0.81. Correcto. Ahora el resultado sería 0.8 metros sobre segundo. Ahí sería el resultado. Entonces, ahora sí, ¿quieren ir con los ejercicios que les tenía preparados? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con...? Ya, vamos con los ejercicios que estaban preparados. ¿Qué nos dice aquí? La cantidad 0.00450 milímetros, expresada en notación científica, es... Entonces, primero vamos anotando el numerito. 0.00450 milímetros, ¿verdad? Entonces, lo primero que tienen que recordar es que si nosotros queremos escribir algo en notación científica, toma la forma A.BC, la potencia de 10 elevado a la n, donde n es el número de espacios. Entonces, yo tengo que mover, cuando se mueve de izquierda a derecha, el punto decimal tiene que moverse hasta que toque un número, ¿verdad? Sería 1, 2, 3. Ajá, 4.5 por 10 a la algo. Entonces, en este caso, ¿cuántos espacios recorrí para mover el punto decimal? 3, ¿verdad? N es igual a 3. Y ahora, muchachos, ¿se acuerdan qué pasa si me muevo de izquierda a derecha? ¿Qué signo nosotros le asignamos cuando va de izquierda a derecha? Correcto, cuando va a la derecha es negativo. Entonces, si yo quiero reportar esto en mi medición, ¿cómo sería? Como algunos ya habían dicho, era 4.5, ¿verdad? Por 10 elevado a la ¿cuánto? Correcto, por 10 elevado a la menos 3 milímetros. Muy bien, muchachos. Muy bien. Vamos muy bien, muchachos. Vamos con el siguiente ejercicio. Este es del principio de homogeneidad. ¿Se acuerdan que lo hablamos en la anterior clase? ¿Qué nos decía el principio de homogeneidad? Siempre vamos copiando la ecuación. ¿Qué nos dicen? Que la ecuación es x es igual a b por t al cubo, ¿verdad?
más c por t a la cuarta. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice que supongamos que x con qué está relacionado, con la posición, ¿verdad? ¿Las posiciones en qué se miden, muchachos? En metros, ¿verdad? Entonces, si la posición se mide en metros, ¿cuál es su dimensión? ¿Cuál es? L, correcto, la de la longitud. Entonces la dimensión de m, que sería lo mismo que decir la dimensión de x, en este caso sería L mayúscula, ¿verdad, muchachos? Ahora, ¿qué nos dicen? Y el tiempo se lo escribe como t, ¿verdad? ¿Cuál es la dimensión del tiempo? Correcto, es t mayúscula, su dimensión igual a t mayúscula. Muy bien. Entonces, ahora sí, si yo quiero saber las dimensiones que me están pidiendo, que son de b y de c, ¿verdad, muchachos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué principio nosotros utilizamos? ¿Cuál era el ejemplo que yo les daba? Un principio de homogeneidad. Correcto. ¿Qué nos decía este principio? Que lo que yo estoy sumando tiene que ser igual a la respuesta, ¿verdad? En este caso, todo tiene que pertenecer a una misma dimensión, ¿verdad? Ajá, entonces todos mis resultados tienen que ser la misma dimensión. Entonces, si yo hago en un ladito para el primer caso, la dimensión de x tiene que ser igual a la dimensión de b, ¿verdad? De b por t al cubo. Pero también se tiene que cumplir que la dimensión de x tiene que ser igual a la dimensión de c por t a la cuarta. Entonces, si nosotros vamos resolviendo esto, como dijimos antes, la dimensión de x es L. ¿Y acá qué me quedaría? La dimensión de b, ¿verdad? Multiplicando por t, que sería t mayúscula, al cubo, ¿verdad? Y de aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir ambos términos entre t al cubo, ¿verdad? De manera que aquí yo puedo simplificar este con este y me quedaría L sobre t al cubo, ¿verdad? Entonces aquí les recuerdo, el resultado lo tenemos que dejar expresado en fracción o ¿qué tenemos que aplicar? ¿Se lo expresa como fracción o usamos la ley de los exponentes? Correcto, la ley de los exponentes. Entonces, si alguno no estuvo en la clase pasada, la ley de los exponentes era que si yo tengo 1 entre a a la n, esto es a elevado al exponente pero negativo. En este caso, como tenemos, esto lo podemos también ver como L por 1 sobre t al cubo, ¿verdad, muchachos? Y esto es igual a la dimensión de b, ¿verdad? Entonces, si yo le quiero expresar, este t al cubo lo puedo expresar de esta forma, ¿verdad? Como la que tengo aquí anotada, tiene la misma forma este t al cubo. Como dijo ahí un compañero, pasaría a ser t a la menos 3. Entonces, L, t a la menos 3, va a tener que ser igual a la dimensión de b. Muy bien. Entonces, ahora vamos con el otro. ¿Qué nos dice? La dimensión de x, como ya sabemos, es L. Entonces, aquí que me quedaría la dimensión de c por la dimensión de t mayúscula a la cuarta, que es del tiempo. Y ahora tengo que dividir ambos términos sobre t a la cuarta. O sea que puedo simplificar este con este. Y ahora sí, este resultado, ¿cómo lo tenemos que expresar? ¿Cuál sería la respuesta? 4 también pasaría a ser negativo.
Ujú, correcto. Entonces, ¿cuál sería el resultado de C? ¿Cómo lo escribimos, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cuál sería el resultado? L por T a la... Eso, T a la menos 4. Entonces aquí sería L igual a T menos 4. Y esto es igual a la dimensión de C. Si se dan cuenta, tenemos el resultado correcto, ¿verdad? Que B es L por T a la menos 3 y C es L por T a la menos 4. Entonces ahí vamos bien. En este otro ejercicio también vamos a marcar el check, que también está resuelto. Ahora acá, ¿qué nos dice? Nos dice que si una persona leyó un libro en 3 horas y 50 minutos, es decir, que tenemos aquí una personita que agarra un libro cualquiera y lo lee, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo lo podemos resolver? Pues lo podemos resolver haciendo la conversión en dos partes. Me dice que el tiempo total, ¿cuánto fue? 3 horas y se lo puede ver con 50 minutos, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo que nosotros decir que tenemos 3 horas más 50 minutos, ¿verdad? Entonces si quiero saber en cuántos segundos leyó todo esto, pues tengo que ir haciendo la respectiva conversión de cada uno. Entonces aquí ¿qué sería? Sería 3 horas. ¿Cuántas horas pueden haber en un segundo? ¿Cuál sería la conversión? Correcto. Una hora tiene 3600 segundos, ¿verdad? Aquí sería una hora. Y así. Más los 50 minutos que también los vamos a convertir. Entonces, ¿cuántos minutos tiene un segundo? ¿Cuántos segundos hay en un minuto? ¿Cuántos segundos hay en un minuto? Correcto, 60. Entonces 60 segundos son un minuto. Y ahora sí nosotros podemos realizar la respectiva conversión. Aquí minuto con minuto, hora con hora. Entonces el resultado, ¿qué sería? 3 por 3600 segundos más 50 por 60 segundos, ¿verdad? Entonces solo nos queda sumar los resultados. Entonces, ¿qué resultado les dio? Me sale que el resultado es 13.800 segundos. ¿También les dio el mismo? ¿Me confirman? Correcto. Entonces ahora sí, aquí una pregunta a ver si han leído, si se han acordado. Me dice que tenemos 2.0 nm. Entonces a ver si se acuerdan. Esto es una potencia de 10, ¿verdad? El n minúscula, ¿qué es? Es nano, ¿verdad? El n es igual a nano, ¿verdad? Entonces, nano, ¿a qué potencia de 10 está asignada? A ver, ahí ya está diciendo alguien. Ajá, nano está asignada a la potencia de 10 por 10 a la menos 9, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos escribir esto, ¿cómo sería? 2.0 por 10, correcto, literal C.
por 10 a la menos 9 metros. Entonces, aquí respondemos en cuenta una pregunta rápida. Ahora vamos con este ejercicio. Nos dice que si el precio del petróleo WTI es 96,45, tenemos que calcular el precio de una pulgada cúbica. Y nos dice que consideremos que un barril de hidrocarburo equivale a 42 galones. Entonces, ¿cómo harían esto? ¿Qué me están diciendo? Que yo tengo aquí, por ejemplo, un barril cualquiera, ¿verdad? Está mi barril de petróleo. Me dicen que un solo barril, ¿cuánto vale? 96,45 dólares. Entonces, para este tipo de casos, lo que tenemos que hacer es hallar una relación. Aquí me dicen qué cosa, que un barril, también qué es, equivale a 42 galones, ¿verdad? 42 galones. Pero a su vez, ¿qué más pasa? Que esto está valorado en 96,45 dólares, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ir hasta al valor exacto de cuánto vale una pulgada cúbica, tenemos que ir a una relación R, que ¿en qué va a estar relacionada? Entre el precio y la cantidad. Esto es lo que tenemos que encontrar primero. Porque si se dan cuenta de los resultados, ¿en qué nos están dando? En dólar sobre pulgada. ¿Sí? En dólar gastado por pulgada cúbica que me dan, que me venden. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Entonces, como ya me dicen, el precio es 96,45 dólares, ¿verdad? Y esto está entre 42 galones. Entonces, si nosotros ponemos esto en calculadora, ¿cuánto les da? Les sale que la relación de dólar sobre galón, ¿cuánto les da, muchachos? En este caso dejemos expresado con 2 decimales. ¿Les parece? Expresado en 2 decimales, ¿cuánto les da? ¿2,29 o 2,30? Ya, correcto. Sería 2,30 dólares sobre galón, ¿verdad? Entonces, ahora sí, a partir de esta relación que nosotros obtuvimos del precio de que cuánto gasto por galón, vamos a empezar a convertir. Entonces tengo 2,30 dólares sobre galón, ¿verdad? Entonces, ¿alguien se acuerda de cuántos galones son un litro? ¿Se acuerdan del factor de conversión? Vamos a utilizar el factor de que... Vamos a usar el que he visto que ponen en el pre, que es un galón igual a 3,78 litros. Este factor usemos, muchachos, que este es el que suelen poner en el pre. Está 3,788, ya. Entonces aquí tendríamos un galón. ¿Cuál es el otro valor? 3,78 litros, ¿verdad? Y ahora sí, ¿hay algún factor de conversión que me lleve directo de los litros a las pulgadas cúbicas?
¿Alguien se acuerda? ¿Hay algún factor de conversión que me lleve de litros a pulgadas cúbicas? Un litro es 6 puntos, correcto. Alguien por aquí ya me escribió que un litro equivale a 61.02 pulgadas cúbicas, correcto. Entonces, vamos a poner ese factor aquí. Sería un litro es 61.02 pulgadas cúbicas. Entonces, ahora sí podemos empezar a litro con litro se van, galón con galón se van. Y así, si nosotros ponemos todo esto en la calculadora, ¿qué valor les da? ¿Qué valor les da, muchachos? ¿Me confirman? ¿Qué les da en la calculadora? Les sale este valor, me confirman, 9.37 por 10 a la menos 3. Y esto estaría en sobre pulgada cúbica, correcto. Ahí tenemos el valor. Entonces se dan cuenta, nos dio el valor más cercano, que sería 9.94 por 10 a la menos 3 dólares sobre pulgada cúbica. Entonces, se dan cuenta, estos son los ejercicios. ¿Qué tal les parecieron los ejercicios del día de hoy? ¿Ya se acordaron del principio de homogeneidad? ¿Qué tal estuvo la clase, muchachos? ¿Se aprendieron las técnicas de redondeo? Que nos van a contar cifras significativas, ¿qué tal? Ah, muchachos, me alegro mucho. Está. Me alegro, muchachos. Bueno, hasta aquí vamos a ir dejando la clase del día de hoy. Eso, les agradezco mucho por estar en la clase. Espero que les vaya muy bien, ahora tienen este feriado. Que lo disfruten, que pasen con sus familias, que se desestresen. Pongan música de despedida. ¿O por qué? Ya, muchachos, se me cuidan. Tengan una agradable noche. Nos vemos después. Cuídense. Eso. Hasta otro día. Ya la clase se va a enviar el PDF por el respectivo grupo. Eso, muchachos, cuídense.